Bien, vamos a empezar. ¿Vale? Esta respiración que vamos a hacer es una respiración que engloba dos partes importantes del trabajo con la respiración, que una es la inhalación, la retención y la exhalación. ¿Vale? Lo que vamos a hacer va a ser inspirar profundamente por la nariz, vamos a retener la respiración y vamos a exhalar. ¿Vale? Y eso lo vamos a hacer con un conteo. ¿A qué me refiero que lo vamos a hacer con un conteo? Lo que vamos a hacer va a ser hacer 3 respiraciones rápidas por la nariz y luego vamos a retener la respiración. Y cuando ya hemos retenido la respiración, vamos a estar un rato largo manteniendo la respiración y luego vamos a exhalar lenta y profundamente. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Te lo explico y te lo cuento. Ahora, así. Y exhalas por la boca. Lo importante en esta respiración es que puedas estar con los pulmones llenos de aire y sin moverlos durante el mayor tiempo posible. Ahora bien, lo importante es que tú te puedas regular, que tú puedas saber cuál es el límite de tus pulmones, que tú sepas si puedes aguantar más o aguantar menos. Si estás aguantando más, estás entrando en ansiedad. Si aguantas menos, también estás en ansiedad. Es el punto justo en el que llevas a tu cuerpo a un lugar saludable. ¿Sí? Vamos a empezar. Eso es. Estáis colocados, sentados donde estéis. Bien. Y vamos a hacer las 3 respiraciones. Vamos allá. Bien, solo con eso ya estamos entrando en el presente. Hemos cogido la respiración, la hemos tomado y la hemos llevado hasta el lugar presente. ¿Sí? ¿Habéis conseguido hacer el ejercicio? Bien. ¿Sí? Eso es. Bien. ¿Qué es lo que hemos hecho? Ha sido un ejercicio muy pequeño, pero lo que hemos hecho ha sido oxigenar de forma desacostumbrada nuestro cuerpo. ¿A qué me refiero con desacostumbrada? Que de normal nosotros no respiramos de esta forma. Nosotros activamos o desactivamos la respiración simplemente para lo que físicamente nuestro cuerpo necesita. Cuando corremos, pues activamos la respiración. Cuando hacemos actividades en general que necesitan activar nuestra respiración, pues entonces los pulmones, el corazón bombea más sangre, necesita más oxígeno para oxigenar más la sangre y entonces los pulmones se encargan de dar más oxígeno para que haya más energía. Y eso no es normal, entonces significa que toda esa energía que estamos tomando de la respiración, el cuerpo la va llevando hacia los lugares que más necesita. Sí. Pero ¿qué sucede cuando estamos empezando a tomar más energía? Porque hemos de considerar que la respiración es algo muy parecido a tomar energía. Es algo muy parecido a eso. Cuando hacemos que la respiración sea desacostumbrada, lo que hacemos es acumular energía. Y cuando acumulamos energía, nuestro cuerpo la va a repartir hacia los lugares que necesita.
¿A qué me refiero con eso? Que si de alguna manera nuestro cuerpo necesita la energía pues, para correr, pues, para estar en sensación de peligro, para estar en la ansiedad, pues toda esa respiración, toda esa energía va a ir hacia ese lugar. Pero si nosotros lo que hacemos es tomar la respiración, activar la respiración, tomar energía y dejamos que el cuerpo ordene esa energía como le conviene, sin que nosotros alteremos el cuerpo la va a llevar a lugares donde hay tensión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque donde hay tensión hay falta de oxígeno. Donde hay tensión y hay agotamiento hay una falta de oxígeno. Entonces, cuando activamos la respiración de forma sí, aguantar el aire. Exacto. Cuando activamos la respiración de forma desacostumbrada y cuando tomamos más energía, lo que sucede es que toda esa energía sobrante va a ir hacia lugares del cuerpo que son necesarios. ¿A qué me refiero con son necesarios? Que de alguna manera cuando nosotros activamos la respiración, nuestra activación de la respiración es activamos la respiración de forma consciente, pero lo que no sabemos, a veces podemos guiar la respiración, pero muchas veces no lo sabemos, es hacia qué lugares va a ir esa energía que estamos generando sobrante. Entonces, en ese lugar, nosotros hemos de aprender a darnos cuenta que cuando estamos tomando energía, estamos respirando, esa energía va a ir hacia lugares que son necesarios. ¿Sí? Y hay una parte de confiar en eso, confiar en que la energía va a ir hacia esos lugares beneficiosos, lugares que necesitamos alimentar. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando tenemos ansiedad, que cuando tenemos tensión, cuando tenemos estrés, nuestro cuerpo está en un espacio de alerta. Nuestro cuerpo, cuando enfrentamos conflictos de nuestro día a día, conflictos que deben ser resueltos, nuestro cuerpo entra en tensión. Aunque sea mandar un mail, aunque sea hablar con tu pareja, sea como sea, cualquier tipo de alerta, el cuerpo lo ve como si fuera peligro. Porque aunque llevemos mucho tiempo, según nosotros, civilizándonos, nuestro cuerpo físico lleva muchos más siglos en las cavernas. Entonces el cuerpo tiene una reacción mucho más parecida a los animales de lo que ahora nosotros necesitamos, entre comillas. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros cuando entramos en una sociedad en la que es necesaria la diplomacia, es necesaria el hablar, el gestionar y que todos los peligros se resuelven de una forma no física, entonces significa que toda esa tensión y esa alerta que ha generado el cuerpo para entrar en el conflicto de lucha-huida, contacto y retirada, esa energía que ha gestionado para enfrentar ese peligro, pues se queda sin ir a ningún lugar, se queda irresuelta. Entonces, la mayoría de las veces nosotros podemos estar resolviendo un conflicto, resolvemos el conflicto, pero sin embargo nos queda el estrés, nos queda la ansiedad, nos queda la tensión. Porque lo que se queda es la energía en el cuerpo estancada. Y hablo de estancada porque lo que hace el cuerpo cuando tiene energía sobrante es almacenarla. La energía sobrante siempre se almacena. Si el cuerpo no ha conseguido liberar esa energía a través del propio cuerpo, esa energía se va a ir estancando poco a poco en lugares de nuestro cuerpo que son los que se han activado con la amenaza. Y ahí podríamos entrar en la bioneurodescodificación y todo eso, bioneuroemoción, perdona. Cuando hablamos de qué órganos pues se quedan alterados, qué órganos nos gestionan. Entonces ahí podemos saber perfectamente dónde está yendo la energía cada vez que respiramos y no resolvemos el conflicto de forma física.
Entonces, ¿eso significa que debemos resolver conflictos de forma física? No. Está claro que nosotros no debemos, o ahora ya no es útil resolver los conflictos de forma física. Antes la sociedad era muy física. Antes utilizábamos mucho el cuerpo, bien para pelearnos, bien para cazar, bien para cosechar, bien para cuidar, bien para construir casas. Cada vez utilizamos menos el cuerpo y cada vez utilizamos menos el cuerpo como expresión emocional. Por eso nos vamos al gimnasio, por eso hay tanto yoga, por eso el cuerpo es nuestra asignatura pendiente en relación al estrés y la ansiedad, porque se nos ha quedado obsoleto. Todas esas reacciones que durante tantos años y años nos han preparado, ahora no nos son útiles. Ahora, cuando el cuerpo entra en contacto con una sensación de peligro, simplemente hay que darle a enviar un mail o simplemente hay que hablar. Entonces, toda esa tensión que ha acumulado el cuerpo ahora es nociva para nosotros. Cuando durante muchos siglos ha sido al contrario. Los buenos mamíferos, los buenos animales, eran aquellos que tenían mayor capacidad de reacción. Entonces, las personas que hoy en día pues se estresan mucho, en su momento, en su tiempo, serían las mejores, porque son las que son más reactivas a entrar en peligro. Son las personas que son capaces de buscar, de ver el peligro y correr y huir. ¿Qué pasa? Que en la naturaleza, cuando la gacela corre y huye, al correr y huir está utilizando toda esa adrenalina, está utilizando todo ese oxígeno, está utilizando toda esa energía para irse del peligro. Y eso hace que luego pueda reconfigurarse. ¿A qué me refiero? Que el propio movimiento del cuerpo, el hecho de estar utilizando el cuerpo para liberar la tensión y correr, hace que después se pueda relajar. Hace que después pueda ir a la cueva, decir, uff, joder, lo que ha pasado. Y ahí es cuando reconfigura su mente. ¿A qué me refiero con que reconfigura su mente? Que una vez pasado el peligro y llevado el cuerpo a la extenuación, entonces es cuando se puede reconfigurar el problema. ¿Qué nos sucede a nosotros las personicas? Lo que nos sucede es que cuando entramos en algún estrés, en alguna ansiedad, en algún tipo de peligro, si en algún momento entramos en algún tipo de alerta, la alerta nos dice dos cosas: correr, huir, atacar, y luego una tercera opción que ahora os digo. La primera es huir. La sensación de peligro es cuando hay una amenaza. Es como un tigre raras veces se sentirá amenazado, pero una gacela sí. Entonces cuando una gacela se ve amenazada por el tigre, está claro que la opción primera no es atacar. Una gacela no va a atacar a un tigre. La opción primera siempre es huir. Entonces, lo que sucede ahí es que nuestro principal mecanismo de defensa es huir. Y ahí podemos entender a nivel psicológico las cosas que nos pasan cuando enfrentamos conflictos en el día a día. El principal mecanismo de defensa es huir del peligro. Y eso es sano. ¿Qué es el miedo? El miedo es sano. El miedo no sano es... Os hablaré otro día, hay 3 tipos de miedos. Hay un miedo mental, pero el miedo es sano. El miedo nos dice lo que no. ¿Dónde está el peligro? ¿Dónde no debes acercarte? Entonces la gacela lo primero que siente es en huir. Si resulta que la opción de huir pues no puede ser, porque... bien, está en un espacio donde no puede huir, entonces la segunda opción va a ser atacar. Es una opción con muchas menos posibilidades de éxito. Pero si no puedes huir, la segunda opción es atacar. Y entonces ataca. Y ahí está habiendo otro movimiento corporal.
Y sin embargo, la tercera forma de enfrentarse al peligro es que si no puedes huir y no puedes atacar, porque resulta que bueno, eres una gacela y el que te está atrapando es un león, hay una tercera táctica que es hacerte el muerto. Hacerse el muerto es una especie de mecanismo de defensa del propio cuerpo, que el propio cuerpo se hipoactiva por completo y lo que hace es dejar caer las respuestas vitales y entrar en un lugar de hipoactivación tan grande que el depredador cree que ya ha conseguido a la presa, que la ha matado. Y eso es un mecanismo de defensa también, porque en ese momento en el que el animal se hace el muerto, el instinto cazador, el instinto depredador, cesa. Vosotros sabéis que el instinto cazador, en cuanto hay movimiento, en cuanto hay un movimiento físico, el depredador entra en el instinto de caza. Pero una vez se ha cazado la presa, entonces ahí pierde el instinto de caza. Y al perder el instinto de caza es el momento en el que la gacela tiene otra posibilidad de huir. Que es posible que el tigre diga, bueno, esto ya está, ya lo tengo, voy a dejarla aquí, voy a relajarme y voy a comérmela. Pues cuando la deja ahí, cuando ya pierde el instinto depredador, es el momento en que la gacela puede utilizar para levantarse, correr, huir y configurarse y salvarse. ¿Sabes? ¿Qué sucede ahí? Y eso es muy humano. Eso los humanos también lo hacemos. Sin embargo, los humanos tenemos una particularidad que hace que eso sea bastante vulnerable. Y la particularidad es que ese tipo de hacerse el muerto, ese tipo de hipoactivación, hace que pasemos por encima de lo que está sucediendo. Nosotros no nos hipoactivamos para luego huir. No utilizamos el cuerpo físico. No utilizamos la energía del cuerpo, de la ansiedad, del estrés, de la tensión. No lo utilizamos, sino que simplemente lo que hacemos es desactivar esa parte, hacemos que no sienta esa parte y la desconectamos de nosotros. Entonces, no sentimos el sufrimiento. Y eso puede ser una sensación muy, muy común. No sentir. A veces vivimos constantemente en un mecanismo de defensa de no sentir. Vivimos constantemente en un lugar en el que nos hipoactivamos, en el que las cosas ya no nos importan, sino que estamos constantemente haciéndonos el muerto. No en vano, la mayoría de nosotros nos preguntamos por qué estamos aquí, ¿no? ¿Cuál es el aliciente de la vida? Porque de alguna manera la sensación que alberga en nosotros es la sensación de ¿para qué? Esto si se le preguntas al animal, un animal no tendrá ningún reparo en decirte que él está para comer, para hacer esto, para cazar, para dar de comer a sus cachorros, pero un animal no se aburre, un animal no se hipoactiva, un animal está constantemente siendo él mismo. Entonces nosotros entramos en un lugar en el que nos hacemos los muertos de forma constante. Y eso es un indicador del estrés. Eso es un indicador y una antesala a la ansiedad. Es ese momento de nuestras vidas en la que no tenemos o que no vemos sentido. En la que... por estamos aquí. ¿Es posible? No sé, pregúntatelo. Pregúntate a ver qué pasa. Pregúntatelo. Hazte esa pregunta, a ver qué te respondes. Entonces, de alguna forma, cuando el ser humano no trata de gestionar esa tensión se va quedando dentro, acumulada, en forma de muchas enfermedades.
Muchas enfermedades. Hay gran parte de nuestras enfermedades son o tienen un origen emocional. Tienen luego, claro, que hay componentes que ahí no me voy a meter, pero sí que hay grandes enfermedades que tienen un gran origen emocional. Tienen un origen que tiene que ver con nuestra psique, con la forma en que tenemos de ver el mundo, con la forma en la que estamos dispuestos en el mundo. Entonces, nuestra necesidad es gestionar ese lugar para que haya una buena salud. ¿Qué sucede? Que cuando nos hacemos los muertos, cuando entramos en un lugar en el que nos hipoactivamos, no encontramos el lugar luego del procesar la experiencia. Y es ahí cuando hablamos del preguntarnos qué hago yo aquí. Muchas veces la sociedad está hecha de tal forma que no nos preguntamos, no ordenamos nuestra propia existencia. No hay un momento en nuestra vida en la que yo pongo orden en mi lugar. No un orden material, sino un orden un poquito más trascendental. Es ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué significa eso? Que si yo no puedo gestionarme, no puedo ir a la cueva a procesar cuál es mi vivencia, si no puedo procesar mi vivencia para ordenarla, esa vivencia va a estar dando vueltas constantemente dentro de mí. Esa no respuesta, esa pregunta que no nos hemos formulado, que no genera ninguna respuesta, eso va a estar constantemente dentro de nosotros. Entonces, ¿qué sucede cuando está constantemente eso dentro de nosotros? Que tenemos toda una serie de mecanismos para ahuyentar esa sensación. Cada uno tiene una sensación bastante diversa con eso, pero cada uno trata de ahuyentarse de esa sensación a través de diferentes estímulos exteriores. Bien sea hay gente que utiliza las amistades, hay gente que utiliza pues los amigos, gente que utiliza el sexo, hay gente que utiliza pues el deporte, hay gente que utiliza el ganar dinero, el tener un para qué, un objetivo, sea como sea. El hecho de que no ordenemos ese lugar hace que estemos constantemente necesitando ocupar un lugar. Estamos constantemente como necesitando rellenar ese espacio que hay que no podemos resolver, que no tenemos la oportunidad de resolver, que no tenemos la oportunidad de quedarnos ahí. La mayoría de las veces nosotros como seres sociales estamos destinados a siempre hacer alguna cosa. La mayoría de veces son todo cosas inútiles, pero estamos tratando una y otra vez de hacer algo. Es como que cuando sentimos que tenemos una dolencia, siempre buscamos el ¿qué debo hacer con esto? ¿Qué debo hacer con esto? O cuando hay algo que nos pasa en la vida, siempre necesitamos una acción. Siempre queremos un movimiento, porque ese movimiento nos mantiene constantemente no conectando con la necesidad, no conectando con lo que está pasando por dentro. Entonces, eso se aplaude mucho últimamente. Es muy aplaudido el hecho de ser muy proactivo, el hecho de no parar. No es nada aplaudido hoy en día simplemente el no hacer nada, ¿no? El dolce far niente, sino que parece como que eres una persona pues exitosa cuando tu agenda no tiene un momento de respiro. Y a veces simplemente eso es un mecanismo de defensa de la propia frustración de no poder llenar un espacio muy concreto de nosotros mismos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando toca el momento de ordenarnos, eso no sucede. No tenemos el espacio para ordenar nuestro interno. Y puede el hecho de que no podemos ordenar esa idea
que no podamos configurar ese lugar, puede llevarnos a traumas diversos, a tensiones diversas, a estreses diversos y a una vida con un bienestar bastante mediocre, porque entonces se convierte todo en una carrera por, ¿cómo lo llamaría? Por dejar de escuchar ese ruido, dejar de escuchar ese lugar. Hace un tiempo nuestro mal más grande era la depresión. La depresión sería como esa especie de mente anclada al pasado. Pero sin embargo ahora es la ansiedad. El estrés, la ansiedad, es la mente anclada al futuro. Es esa necesidad de estar siempre delante. Y eso no deja de ser también como una especie de pulso a ese instinto de huida que no hemos conseguido gestionar. Hay algo dentro de nosotros que quiere huir de algún sitio, de algún lugar, haciendo cosas, haciendo algo. Leyendo un libro, haciendo esto, hablando con los amigos. Es siempre esa gula o esa vorágine del necesitar. Luego la publicidad nos lo pone fácil y entonces nos dice no eres feliz, es porque no tienes este coche, no eres feliz porque tal, tienes que ser famoso, tienes que estar en YouTube, tienes que estar en Instagram. Es esa constante búsqueda de llenar ese vacío óptico, vacío existencial. No lo sé, no sabría decirte qué es ese vacío en cada uno de nosotros. La mayoría de nosotros quizás ni tenemos conciencia de que esto sea así. Muy bien, párate. Es tan sencillo como eso. Es párate. ¿Qué nos pasa cuando tenemos un accidente? Hay alguna cosa que nos pasa así como que nos obliga a pararnos, ¿no? Es un momento en el que quizás nos ha dejado una pareja, entramos en un estado de tristeza, de apatía muy profunda, nos quitan del trabajo, tenemos un accidente, tenemos que estar en el hospital. La mayoría de las veces son momentos muy importantes dentro de nosotros mismos, porque generan un cambio significativo en relación a nuestro observador. Cuando uno no puede hacer otra cosa más que mirarse a sí mismo, porque uno está doliente, hay un ruido muy intenso dentro, uno no puede hacer otra cosa más que simplemente atender. Y a veces si uno está doliente, incluso físicamente, pues con mayor razón uno se escucha. Cuando uno se escucha, pasan muchas cosas en ese lugar cuando uno se escucha. Es el momento en el que uno reconfigura, es el momento en que uno ordena. A veces nos tienen que parar. A veces la vida nos da esos regalos, llamémoslo así, muy entre comillas, en la que nos obligan a parar, a ordenar, a entrar en ese lugar cueva y a ordenar nuestro ecosistema interno o nuestra mente, a ordenar, poner orden dentro de nosotros. La mayoría de las personas cuando entran en esos lugares salen reforzadas, salen en caminos distintos, salen en espacios distintos, reconfiguran su vida, su bienestar, su familia. Hay un proceso ahí muy catártico en esas cosas. Es una lástima que solo se haga a través de cosas dolorosas, pero parece que los seres humanos solo aprendemos así. Hasta que llegan estas técnicas de respiración, porque precisamente las técnicas de respiración lo que hacen es llevarnos hacia ese lugar, llevarnos a un lugar en el que nos permiten hacernos entrar de forma instintiva en ese lugar de huida, nos permiten entrar en ese lugar en el que aceleramos el corazón a través de la respiración, entramos en un movimiento catártico, entramos en una sensación de mucha hiperactivación, propio también de la huida o el ataque. Y luego, después de esa respiración, es donde viene el orden.
donde viene ese lugar en el que entramos en esa especie de cueva, entramos en ese silencio, en ese vacío, donde se reconfigura nuestra parte interna. Y esa es básicamente una de las partes en las cuales es importante aprender técnicas de respiración, y me parece a mí absolutamente extraño el hecho de que no se potencien las técnicas de respiración más hoy en día. Se potencia las pastillicas, se potencia el Orfidal, se potencia la Coca-Cola, se potencia el café, pero no se potencia el verdadero motor energético que tenemos dentro de nosotros, que es nuestra respiración, sino que simplemente lo que hacemos con la respiración es dejar que vaya por libre. Es una lástima, no sé por qué, quizás porque es gratis, quizás porque es muy barato, quizás porque está dentro de nosotros, quizás porque eso nos puede empoderar, no lo sé. Estar enganchado al café, estar enganchado al fumar, estar enganchado al Orfidal, quizás es un negocio más redondo que simplemente respirar. Voy a aprender a respirar. No lo sé, lo dejo ahí. Yo estoy aquí ahora para enseñaros algunas técnicas de respiración que enseño en el curso de respiración, que luego os mostraré, pero que os voy a dejar aquí en un pequeño task para que podáis disfrutar y gozar de este proceso de reconfiguración interna. Vamos a ver. La respiración nos permite entrar en este lugar en el que activamos el cuerpo y luego lo ordenamos. En este lugar en el que un estrés que hemos tenido en nuestro día a día, una ansiedad, un descontrol, algo que está tensando nuestro cuerpo, algo que está activando nuestro cuerpo porque no le dejamos salir, no le dejamos moverse, no le dejamos atacar o huir, lo que hace la respiración es proporcionar ese movimiento. Lo que hace la energía de la respiración es mover el cuerpo de forma pasiva y lleva el cuerpo a una activación interna muy intensa. Es cuando hacemos ejercicios de respiración, tu cuerpo físicamente no se traslada, no se mueve, pero sin embargo internamente tiene muchos movimientos. Energéticamente el movimiento del cuerpo en la respiración, y ya lo veréis después cuando hagamos un pequeño ejercicio de respiración, es muy intenso. Es muy intenso lo que sucede por dentro cuando hacemos ejercicios de respiración ya de niveles más avanzados. Y la mayoría de las veces tenemos las mismas sensaciones que cuando estamos corriendo, que cuando estamos peleando, que cuando estamos teniendo sexo. Que es, se acelera el pulso, calor, sudor, mareos, temblores, liberación, adrenalina, todos esos elementos, todos los elementos que suceden cuando entramos en esa activación del cuerpo, suceden simplemente activando la respiración sin tener que mover el cuerpo. Entonces, eso es propicio entonces hacer ejercicios de respiración porque nos llevan a un lugar de liberación de la energía sin tener que pasar por matar al vecino, o por tener que mover el cuerpo de formas que lo agotamos, porque el cuerpo, sí, yo entiendo que hay que mover el cuerpo, ¿no? El cuerpo es saludable que lo movamos, pero el cuerpo, las articulaciones, tienen una fecha de caducidad, y entonces cuanto más utilizamos el cuerpo, más lo vamos a agotar, nos guste o no. Entonces, utilizar mucho el cuerpo, utilizar mucho una puerta, hará que las bisagras se gasten más. No soy muy partidario de utilizar mucho el cuerpo, no soy partidario de hacer grandes maratones no soy nada partidario de eso, porque al final, mira, los futbolistas dicen, bueno, ¿cuál es tu dolencia? Las rodillas hechas mierda, las articulaciones capús. Y esos son profesionales que se supone que hacen ejercicios buenos, ¿no? Todos los grandes deportistas de élite que utilizan mucho el cuerpo, o incluso los mismos obreros, utilizar mucho el cuerpo siempre tiene consecuencias físicas de difícil gestión. El cuerpo se gasta, las articulaciones se gastan. Entonces, no me parece que sea sano entrar en ese lugar, que cada vez que tenemos un estrés y una ansiedad, entremos en mover el cuerpo. Una parte de mover el cuerpo es maravilloso, magnífico, porque nos ayuda de forma natural a hacer ese movimiento
interno. Sin embargo, la respiración sí que nos puede ayudar en eso de forma bastante, yo diría casi inocua, porque la respiración está constantemente ahí con nosotros y lo único que tiene que hacer es moverse un poco más. Es decir, la respiración está hecha, los pulmones están hechos para moverse eternamente no, pero están hechos para moverse 80 años, es decir, uno no deja de respirar. Uno sí que las articulaciones tiene que moverlas poco porque esto se gasta y tal, pero los pulmones no, los pulmones están ahí día y noche, es el tiempo que haga falta, están hechos para tener actividad. Aparte de eso, los pulmones tienen esa capacidad de conectar el exterior con el interior. ¿A qué me refiero? Y eso es particularmente wow. Por eso las técnicas de respiración consciente son maravillosas, porque lo que hace los pulmones es conectar la parte de fuera con la parte de dentro. Nosotros ingerimos aire, tomamos aire y el aire lo transforma los pulmones en energía. También lo hacemos con la comida, pero con la comida no lo hacemos con tanta frecuencia. Hay gente que dice que se puede vivir solo del aire. Yo no sé, yo me acuerdo que leía un libro que se llama Jasmine, ¿no? Una gurú que vivía solo del aire. No lo sé. Lo que está claro es que vivir solo de comer no se puede. Entonces, ¿se puede dejar de comer? Quizás sí. ¿Se puede dejar de respirar? La respuesta es no. Entonces, la respiración es muchísimo más necesaria y la respiración está constantemente creando ese movimiento del fuera y el dentro, el fuera y el dentro, el fuera y el dentro. ¿Qué significa eso? Que cuando absorbemos aire, absorbemos impresiones. Estamos absorbiendo la impresión del entorno. Y eso hace que la respiración sea marcadamente emocional. Si vosotros habéis visto un poquito cómo funciona esto, qué tipo de respiraciones, qué tipo de cosas pasan dependiendo de las emociones que están sucediendo en vosotros, ¿no? El susto, el romanticismo, no sé cómo hace la respiración cuando uno está enamorado, no sé cómo es, pero sé que es un tipo de respiración. Hay muchos tipos de respiración en función a nuestros estados de ánimo, a nuestras emociones. Por eso decía que los pulmones están más ligados a la emoción que no el corazón. Hay muchos tipos de respiraciones que tienen que ver con estados emocionales muy diversos. Y eso nos lleva a una particularidad muy interesante, y es, si resulta que absorbemos impresiones, esos grandes pulmonautas de Leonard Orr, Sonda Rhye, hablaban mucho de eso. Si nosotros somos capaces de absorber aire a través de que está cargado de impresiones del entorno, y eso genera unos estados emocionales diversos porque lo notamos en nuestra respiración, como tenemos diferentes tipos de respiraciones. Entonces, por esa sencilla regla de 3, podemos practicar diferentes tipos de respiraciones, y esos tipos de respiraciones van a darnos diferentes estados de ánimo. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay, de nuevo, una forma pasiva de respirar las impresiones, en la que respiramos, pues, para poder sobrevivir, y vamos sintiendo las emociones a medida que van sucediendo. Y otra es utilizar la respiración para cambiar nuestro estado emocional. Aprender a hacer imaginaos si pudiéramos aprender a hacer respiraciones de estar enamorados. No me gustaría estar ahí todo el día, está claro, pero imaginaros que pudiéramos, y se puede, trabajar diferentes tipos de respiraciones para que nos den estados de ánimo específicos. Estados de ánimo que no son necesarios, ¿vale? Y eso tiene una indicación muy positiva, sobre todo para contrarrestar
diferentes estados e impresiones que vienen de fuera que puedan ser nocivos para nosotros. ¿Qué me refiero? Que cuando uno está respirando, inspirando, introduciendo impresiones, por ejemplo, de angustia, porque está viendo algo en el exterior, está viendo una impronta que está siendo negativa, cómo el tipo de respiración, el cambiar la respiración puede hacer que esa emoción cambie en el mismo sitio, en el mismo lugar. Y que en lugar de darnos esa impresión, eso que estamos viendo nos dé otro tipo de impresión. Cambie la información que tenemos de eso. Wow, eso es muy interesante, pero no me voy a extender con eso porque eso es muy largo, eso lo cuento en el curso, así que os lo dejo ahí, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a tiempo? Estupendo. Entonces, dicho lo cual, y a modo de tast, de sabor, vamos a darle un poco de sabor a esto, vamos a practicar, voy a enseñaros una técnica de respiración para cambiar nuestro estado emocional. Vamos a ver de qué forma podemos alterar nuestro estado emocional a través de la respiración. Veréis lo sencillo que es, lo práctico que es y lo poderoso que es. ¿Qué sucede? Que cuando los grandes pulmonautas pueden cambiar su estado de ánimo, pueden utilizando poco oxígeno. Llega un momento que cuando tú aprendes técnicas de respiración, el cuerpo se relaja de forma natural, entonces tú ya lo incorporas en tu vida, entonces tu cuerpo está bastante relajado. Entonces significa que ya simplemente con una inspiración ya está, todo bien, paz. Uno entra en aquí en la ahora, entra en el presente, se conecta y ya está. Y eso los grandes pulmonautas. Nosotros necesitamos hacerlo de una forma un poquito más intensa porque no tenemos tanta capacidad, nuestros pulmones no tienen tanta capacidad. Y nuestros pulmones no tienen tanta capacidad por toda una serie de cosas. Y una de ellas es la mandíbula y otra las costillas y otra el diafragma. Todo esto no te lo voy a contar, te lo voy a pasar pinceladas por ahí, todo esto está en el curso, ahí si te interesa, luego os voy a dar un link para que entréis, para que podáis cotillear qué es lo que lleva el curso y todo eso, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando respiramos, estamos acostumbrados a tragar poco aire. Tragamos un aire no suficiente, no utilizamos la parte superior de los pulmones y no utilizamos la parte inferior, que es la parte más grande, ¿no? Porque está bloqueada por el diafragma y está bloqueado por las costillas. ¿Qué me refiero que está bloqueada por las costillas? Bueno, el primer escollo que tiene que salvar una persona que quiere empezar a respirar son las mandíbulas, pero las mandíbulas están tensas. El maxilar es el músculo más fuerte que tenemos en el cuerpo. Yo te digo, tú pones un dedo aquí y lo podrías triturar sin problemas. Es decir, es un músculo muy, muy fuerte, muy poderoso. Entonces, el primer escollo que tiene uno que superar para aprender a respirar es la tensión de la mandíbula. ¿Y qué oculta la tensión de la mandíbula? Queridos míos, lo que oculta la tensión de la mandíbula es la rabia, que tiene que ver con la parte instintiva, con esa parte de la huida o del ataque que se queda ahí reprimido. Entonces eso se queda reprimido en nuestra maxilar, en esa cosa de huir o atacar. Se queda en toda esta parte de la clavícula, que toda esta parte también tiene que ver con los brazos. La mayoría de nosotros tenemos lo que tenemos atrofiado es o esta parte de aquí, ¿vale? Que tiene que ver con los hombros, que tiene que ver con los brazos, que tiene que ver con la acción, con el movimiento, y luego la cadera, toda esta parte de las piernas, estas dos partes que tienen las piernas y los brazos son las que tenemos más atrofiadas, porque son las que se quedan más estancadas
cuando hay ansiedad, cuando hay tensión, y son las que se quedan energéticamente más tensas. Entonces, de normal, cuando empezamos a respirar y cuando aprendemos a respirar, lo primero que se empieza a deshacer es toda esta parte de aquí, la tensión en los omóplatos. Y todo esto tiene que ver con la tensión con la mandíbula, tiene que ver con toda esta tensión de que el cuerpo no está reaccionando instintivamente tal y como le dicta su naturaleza, sino que está reaccionando o no está reaccionando, y por lo tanto se está tragando su propio veneno, porque no deja de ser la adrenalina un veneno. La adrenalina, si no la liberamos, es tóxica. Es una especie de azúcar, y de ahí, bueno, vienen los cánceres, ¿no? El cáncer no viene de demasiado azúcar, pues cuando estamos en ansiedad, la adrenalina es un azúcar estupendísimo, ¿vale? Bien, estupendo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando es la primera escollo que hay que atravesar es la mandíbula. Si conseguimos atravesar la mandíbula y masajearnos y tal, mira, tocaros aquí. Si simplemente os tocáis aquí, ¿vale? En este músculo que hay aquí, entre el pómulo y la mandíbula, ¿vale? Este músculo que hay aquí, ¿vale? Me gustaría que cogéis los pulgares, lo tocarais, ¿vale? Y lo presionáis. Y os va a doler de lo tenso que está. De normal no debería doler. Va a doler. Y simplemente abres la boca. Y no puedes abrir la boca. No se puede abrir la boca, porque cuando se duele, cuando tú presionas, el músculo se tensa. Entonces, no puedes abrir la boca. Si tú presionas aquí, no puedes abrir la boca porque duele. Bien, el principal escollo, el maxilar endurecido, entonces hace que toda esta parte de aquí se tense, entonces no puedas tragar aire. No puedes abrir la boca para tragar aire, ni abrir las fosas nasales para que entre el aire a tope para los pulmones. Segundo escollo, las costillas. Y me diréis, ¿por qué las costillas? Pues las costillas, porque se supone, bueno, en fin, esto es una protección estupendísima, está claro que es una protección para nosotros, pero tiene que ser una protección flexible. ¿A qué me refiero con que sea flexible? Que cuando los pulmones respiran y empujan las costillas. Entonces las costillas son estas cosas así que lo que hacen es abrirse para afuera. Se abren para afuera. No os han hecho nunca una reanimación, seguramente no, esperemos que no. Entonces, cuando hacen una reanimación, están empujando las costillas para acceder al corazón, para que puedan masajear el corazón. Entonces, si lo habéis hecho alguna vez, las costillas de unidad, es decir, son bastante flexibles. Entonces, ¿qué pasaría? Que cuando hacemos una respiración bien profunda, entonces los pulmones empujarían las costillas, entonces las costillas se abrirían, pero las costillas no se abren y las costillas son huesos, entonces tendrían que poderse abrir sin problemas, el esternón, ¿no? Pero por las fascias. ¿Qué son las fascias? Las fascias, pues, es una telita que tenemos por todo el cuerpo. La epidermis es un concepto muy interesante. El tema de la epidermis es fascinante. El tema de la epidermis, os hablaré otro día de la epidermis. Todo eso está en el curso también. Pero la cuestión es que las fascias es una especie de telita que envuelve todo el cuerpo. Es eso cuando alguien, pues yo no como carne, pero cuando alguien pues con el pollo, tiene un pollo, entonces le quita la piel, pues entre las costillas y la piel hay una telita y esas son las fascias. Pues las fascias se contraen. Las fascias con todos los movimientos emocionales que suceden es lo primero que se tensa. Entonces lo que nos duele son las fascias, porque las fascias están endurecidas. Entonces, lo primero que habría que hacer para poder ampliar bien los pulmones es masajear las fascias. Y hay tipos de masaje para las fascias, para que las fascias se relajen, se abran, porque las fascias hablan de esa protección. Nos están protegiendo de más. Siempre nos protegemos de más, pero bueno, en fin. Eso forma parte también de ese ejemplo instintivo en el que, como nos protegemos, pero no conseguimos huir, seguimos protegiéndonos porque nos sentimos en peligro constante. Y esa sensación de peligro seguimos reforzando la musculatura y seguimos tensando el cuerpo para seguir protegiendo nuestro cuerpo.
¿vale? Entonces, las fascias también es una parte muy importante de masajear y trabajar para que los pulmones... Y luego el diafragma, porque el diafragma muchas veces piensa que es una cosa así, no, el diafragma es una media luna, pero va hacia abajo, va hacia las caderas, tiene mucho que ver con la parte sexual, en fin, es muy importante aprender a trabajar el diafragma para empujar hacia abajo. Y también para el suelo pélvico. El suelo pélvico, y eso tiene que ver con toda esa parte pues, de la salud. Es muy importante la salud del suelo pélvico, del púo coxígeo. Y eso tiene que ver con el diafragma. Y eso tiene que ver con la respiración. Es decir, cuando empezamos a trabajar la respiración, cuando trabajamos la respiración consciente, lo que hacemos es estimular no solo nuestros pulmones, sino estimulamos la zona pélvica. Trabajamos la zona pélvica cuando hacemos una buena respiración, cuando hacemos una respiración diafragmática, cuando hacemos una respiración abdominal, sobre todo cuando sacamos la barriga, estamos trabajando los músculos inferiores. Canela fina. Bien, ahí lo dejo. Entonces, de normal, los grandes pulmonautas pueden hacer una simple respiración y se relajan, nosotros no. Necesitaremos hacer un poquito más de actividad, ¿vale? Entonces, voy a prepararos y enseñaros una técnica de respiración para que la hagáis aquí y ahora, ¿vale? Aviso de navegantes, son respiraciones que se utiliza mucha energía o bastante energía. Vamos a hacer una media, vamos a hacer una respiración media, simplemente para ver cómo podemos cambiar nuestro estado de ánimo. Entonces vamos a pasar por ese tránsito en el que vamos a empezar a hacer la técnica de respiración. En esa técnica de respiración va a haber calor, va a haber mareo, va a haber... a veces hay un poco de tetania, no creo que haya tetania en esta, es suavecilla. A veces hay tetania, a veces hay cosquilleo, hay mucho calor en la cabeza, hay una sensación muy eufórica. Vale. Y vamos a preparar el cuerpo para que haga ese movimiento, para que haga ese movimiento de huida, para que ayude al cuerpo a activarse y a mover toda esa energía. Y luego vamos a dejar inmovilizado el cuerpo, la respiración la vamos a anular para que pueda entrar ese lugar de orden, para que podamos entrar en ese lugar en el que empecemos a gestionar todo lo que ha sucedido. Que es lo mismo que hacen los animales cuando están en la cueva. Huyen y luego en la cueva se ordenan. Nosotros vamos a tratar de emular a los animales. No sé si sabéis, hay un ejercicio muy clásico para trabajar que es sacudirse. Los perros, no sé si sabéis, cuando tienen tensión, cuando tú te enfadas con tu perro, mi perro no está aquí, pero el perro lo que hace para liberarse de la tensión es sacudirse. Se sacude. Es una técnica muy interesante. Os lo cuento otro día, ¿vale? Bien, vamos a respirar. Estamos aquí para jugar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos aquí? Bien, estupendo. Entonces vamos a respirar. ¿Cómo vamos a hacer esta técnica de respiración? ¿Vale? Esta técnica de respiración, hay luego una tercera fase que suele ser el movimiento con el cuerpo, pero el movimiento con el cuerpo hoy no lo vamos a hacer. La técnica de respiración funciona de la siguiente forma. Para conseguir cantidad de aire, lo que vamos a hacer ahora va a ser respirar por la boca. Los buenos pulmonautas ya respiran por la nariz y todo estupendísimo, da buti. Pero nosotros, como aún somos novatos en esto, vamos a respirar por la boca, porque eso nos va a dar más cantidad de aire. Puede costar un poco porque la boca a veces no quiere abrirse por el tema de la mandíbula. Vamos a hacer lo que podamos. Entonces vamos a hacer lo que le llamamos una respiración circular. Una respiración circular es una respiración que no hay pausa entre la inhalación y la exhalación. ¿Qué significa que no hay pausa? ¿Y qué significa que sea circular? Y significa que en ningún momento dejamos ni los pulmones completamente llenos ni los pulmones completamente vacíos, sino que lo que hacemos es mantener un ritmo de fuelle. Así. Voy a hacer por boca. ¿Lo veis? Sencillo, ¿vale? Esta técnica es bastante sencilla en esa particularidad. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Lo que está sucediendo
en este momento en nuestro cuerpo es que nuestro cuerpo empieza a activar la respiración como si estuviéramos corriendo. ¿Mm? Pero no hay movimiento. Ahora no vamos a hacer ningún movimiento. Entonces, ¿qué va a suceder? Que la energía va a empezar a acumularse en nuestro cuerpo. Vamos a tener las mismas reacciones que cuando corremos, que es calor, sudoración, tal, pero a la vez esa energía, esa acumulación va a ir hacia lugares de nuestro cuerpo que están susceptiblemente faltos de oxígeno. Bien sean tensiones, bien sean enfermedades, bien sean lo que sea. Es importante luego ordenar eso. Ostras, he estado respirando y me ha empezado a doler el páncreas. He estado respirando y me ha empezado a doler la vagina, he empezado las ingles, he empezado a respirar y he sentido como un calor en la espalda, he sentido... Perfecto, todas esas cosas cuando después de la respiración es cuando viene el momento de chequear, porque el cuerpo empieza a hablar. Le damos energía al cuerpo, es como si le diéramos, como le llamamos eso, como un altavoz. Al cuerpo le damos un altavoz. Le damos energía para que se convierta en un cuerpo más sensible, pero cuando tú quieres insensibilizar algo, lo que haces es quitarle energía. Entonces, lo que hacemos es darle energía para que se active. Y al activarse se vuelve más sensible. Y al volverse más sensible podemos escucharnos qué sucede en nuestro cuerpo. ¿Vale? Bien, vais a poner las manos en la mesita, no fuera el caso que os desmayéis. ¿Vale? No creo que os vayáis a desmayar, pero por si acaso. Y otra cosa, necesitamos hacerlo con cantidad de aire. ¿A qué me refiero con cantidad de aire? Que no os preocupe respirar, no. Hay que respirar con cantidad de aire, porque no estamos preparados, no tenemos los pulmones lo suficientemente preparados, no acumulan suficiente oxígeno, entonces necesitaremos de nuestra mayor voluntad. Entonces, si quieres vivir esta experiencia y si quieres sentir las sensaciones y si quieres sentir cómo se cambia la emoción, es importante que respires con cantidad de aire. Yo lo he hecho con un aire medio bajo. Pero fíjate, eso se puede hacer así, ¿vale? Mira. ¿Notas cómo los hombros no se mueven? Se mueve toda esta parte que me he mareado. Magnífico. ¡Wow! Cuando aprendes a respirar, ya con 4 respiraciones, esto ya se vuelve calor. Ya se vuelve... Si me he puesto rojo y todo. Entonces, os invito a que lo probéis, ¿vale? Así que, si podéis probarlo así, estupendo. Yo voy a contar y voy a poner de respiración 5 minutos, ¿vale? 5 minutos es un montón. Sí, para vuestra vida ajetreada en la que todo es hacer, 5 minutos es un montón de TikToks que ver y de pantallas que no sé qué y que... Sí, tienes razón. 5 minutos. Solo 5 minutos en el aquí y en el ahora para respirar. Y ya está, ¿vale? Si no lo tienes, pues no pasa nada. Puedes mirar cómo lo hacemos, ¿vale? Entonces, a veces da miedo respirar. Sí, a veces cuando uno empieza a respirar dice, me estoy mareando. Estás perdiendo el control. Entonces, ¿qué sucede en perder el control? Nada. No hay nada que controlar ahora mismo. ¿Hay algo que controlar? ¿Estás en medio de la selva? ¿Vienen leones? No, ¿verdad? Seguramente estás sentado en tu silla, ahí cómodamente, no hay nada que controlar. Entonces puedes descontrolar sin problemas. Entonces, permítete descontrolar. Permítete simplemente relajarte. Relájate. Aunque relajarte sea obteniendo más energía. Porque a veces nos parece como que la relajación tiene que ver con quitarnos energía. No. Lo que nos falta a nosotros hoy en día es más energía. Estamos tan tensos que no tenemos vitalidad. Nos falta vitalidad. ¿Sí? No me enrollo más, me enrollo como una persiana. Vamos para allá, señores. Voy a coger el reloj. Vamos a hacer 5 minutos de respiración, ¿vale? Que te pueden pasar muchas cosas ahí. Muchas cosas. Vas a parar, moverte. Tú sigue, a tope. Tú sigue. Que no te va a pasar nada. No te vas a quedar preñada ni nada. No te vas a quedar en nuco. Aquí no pasa nada. La respiración es totalmente inocua. Aquí no sucede nada.
¿vale? Simplemente lo que va a suceder es un estado de ánimo alterado. Y lo más importante va a ser después. Cuando yo diga stop, nos vamos a quedar con los ojos cerrados, ahí simplemente sintiendo nuestra propia energía, ¿vale? Y esto es lo más sencillo que lo puedo hacer, ¿vale? Vamos allá, señores, y empezamos. Vamos a respirar, venga. Respiración circular, circular, eso es. Respiración circular, respira. Es tu momento, estás ahí, respira, eso es, eso es. Imprégnate de tu ritmo, es tu ritmo. Hazlo más lento, más rápido, pero hazlo rítmico, circular. Hazlo rítmico, sube y baja, sube y